Así que bueno, ahora vamos a buscar entender en qué patologías de la piel o inesteticismo lo aplicamos. Que en este caso el Dermapen efectivamente a nivel de la piel, con todo ese mecanismo anteriormente estudiado, produciría una mayor tensión y formación de nuevo colágeno, que es lo que se pierde con la edad, y de esa manera conseguir mejorías y esas pieles que se ven muy pero muy revitalizadas luego de un tratamiento efectivo de Dermapen. También tenemos las cicatrices que son muy importantes, por eso se lo conoce muchísimo a este dispositivo. En este caso buscamos tratar cicatrices de acné, de varicela, cicatrices postraumáticas, poros dilatados, entre otras. Serían algunas de las indicaciones más importantes. Ya vamos a ver que sobre temas de cicatrices de acné hay que ser muy puntuales con algunos casos porque no se va a poder en todos, pero en la mayoría sí. Vamos a utilizar el tratamiento de Dermapen también en cicatrices de varicela, por ejemplo, luego de pequeños cortes o en caso de poros dilatados. Y por último, decimos que también está enfocado en la aplicación de otro fármaco, o sea, convertir esas micropunciones en una nueva vía de administración para distintos productos o por ejemplo para el plasma rico en plaquetas, que vamos a hablar un poquito de eso en este curso. Acá lo que estamos viendo es la primera indicación que hemos hablado anteriormente, que en este caso sería enfocado el Dermapen como un tratamiento antiedad. Vemos en la primera imagen de una paciente que podríamos decir quizás tenga sus 60, 65 años, donde no solamente ya hay una flacidez en la piel, sino también la aparición de pequeñas arrugas, arrugas de expresión. Y el Dermapen, donde estaría ayudando sería principalmente a nivel de las características de la piel, mejorando el color, la textura, suavizando la piel, poniéndola ciertamente un poco más tenso. Por supuesto que hay que discriminar aquellos casos de flacidez severa, donde ya el rostro ha caído, donde vemos que ya el surco está marcado, donde la caída de la piel es muy notoria. Esos son casos para otros tratamientos más avanzados o médicos, como el lifting, pero cuando nosotros tenemos las pieles envejecidas, es ahí donde vamos a indicar el Dermapen, donde hay pequeñas manchas, donde hay arrugas pequeñitas, digamos, por ejemplo, las que podemos ver periocular en esta paciente, o peribucal, ¿por qué no? ¿Sí? Donde por supuesto que tenemos que combinar más cosas, no podemos depositar todo, digamos, la responsabilidad del tratamiento en el Dermapen. El Dermapen es un complemento, esta mujer necesita más cosas, necesita botox, ácido hialurónico, hilos faciales, lifting, en fin, una gran cantidad de cosas, pero el Dermapen es una ayuda y eso se debe aclarar en nuestra paciente que por ahí viene esperanzada pensando que va a solucionar todo. Hoy en día cada vez eso sucede menos gracias al internet, pero nosotros tenemos que adecuar sus expectativas y explicarle que sí, que va a tener grandes cambios, pero que en este caso va a necesitar complementos y el Dermapen es uno de los pasos. Acá, por ejemplo, vemos en una paciente de fototipo 1 o 2 la aparición de pequeñas arrugas peribucales, ¿sí? Que yo en esta paciente indicaría el Dermapen para mejorar esas pequeñas arrugas y producir un poco más de tensión. Por supuesto que se podría aplicar ácido hialurónico también para el tema de los labios, surcos. A veces es muy posible que necesite hilos, pero el Dermapen en la piel que ella trae, que vemos pequeñas arrugas, sobre todo a nivel peribucal, que podemos ver que por ahí una que otra manchita seguro que también va a atenuar, que si nosotros hacemos Botox y después, por ejemplo, el Dermapen a nivel de la zona peribucal va a tener excelentes resultados, entonces sería una muy buena indicación en pacientes como esta, siempre y cuando les sepamos explicar hasta dónde va a llegar nuestros resultados, principalmente en una mejoría de su piel y sus características, buscando una piel más suave, más fina, engrosada en la parte que necesitamos, ¿sí? Que es la dermis, pero reducida en la epidermis, con una mejoría en el color, en la textura, en la atenuación de algunas pequeñas arrugas y, por qué no, mejoría también si existe alguna depresión o poros dilatados o cicatrices de acné. Vamos ahora con una de las indicaciones más reconocidas del Dermapen, que son las cicatrices de acné. Todos sabemos que posterior a un acné intenso que puede ser padecido en la adolescencia o en la edad o en la adultez, lamentablemente en algunos casos que aquellos pacientes se han tocado o se han lastimado el rostro, quedó estas depresiones. A veces no hace falta que se toquen y lo mismo quedan.
y son realmente muy preocupantes para aquellos pacientes que sobre todo tienen grados avanzados, que se sabe que en algunos casos puede llegar hasta la depresión de esos pacientes, o sea, de varios trastornos emocionales y psicológicos en algunos casos, que realmente les pesa muchísimo y que por esa razón buscan alternativas y se informan, y una de las cuestiones que ven en internet es el Dermapen. Y vienen a nuestro consultorio preguntándonos, y nosotros les tenemos que decir primero que deben realizar una consulta, y en esa consulta nosotros evaluamos cómo se encuentran esas cicatrices, qué tan profundas, de qué tipo son, que ahora vamos a ver, y que por supuesto podría llegar a tener un gran cambio, ¿sí? Como lo hemos visto, como les he mostrado en muchas experiencias donde hemos visto qué cambios puede obtener el Dermapen. Así que vamos a pasar a ver primero qué tipos de cicatrices de acné hay. Por un lado están las cicatrices en boxcar, que son esas cicatrices, digamos, de bordes rectos, ¿sí? El fondo no suele ser, digamos, también es recto. Es una cicatriz que pueden tener la forma, digamos, si nosotros hacemos un corte como un cuadrado, un rectángulo, con una caída bien definida en sus bordes, ¿sí? Un borde plano. Por otro lado tenemos las cicatrices picahielo, que son como puntiformes, solamente se ven puntitos bien profundos. Y por último las cicatrices onduladas o rolling en inglés, que son también muy frecuentes, son de las más frecuentes quizás. Así que todas estas a veces pueden estar combinadas y haber distintos tipos en la misma persona, no siempre es que vienen en una sola forma. Así que bueno, vamos a pasar a ver un poco de algunas imágenes. Estas serían en boxcar que yo les nombraba, bien, que vemos ahí como lesiones bien puntuales en cuanto a sus bordes y que son, digamos, en la parte más interna son planas. Que bueno, en este paciente hay como combinadas, también hay otro tipo de lesiones. Aquí tenemos un poco más las rolling, ¿sí? O esas onduladas, y a su vez también por ahí podemos encontrar una que otra cicatriz en forma de boxcar o de las puntiformes. Por acá hay algunas boxcar, pero predominan en este caso las rolling. Y del anterior caso y donde vamos a tener buenos resultados cuando no es muy severo, y ya lo vamos a ver, la clasificación de severidad, podemos decir que vamos a tener muchos cambios en nuestros pacientes, que pueden llegar hasta un 80 o 90% de cambios. Lo más frecuente es que haya por lo menos un 60, un 70. Pero el Dermapen puede traer cambio en estos pacientes, sí, por supuesto que la verdad que les da mucha esperanza y van viéndolo con el pasar de las sesiones. Acá están las ice pick o las lesiones puntiformes o en picahielos, que la verdad que por ahí en el Dermapen no es su fuerte. Esto puede ser más para una sucesión, pero también no hay que dejar de intentarlo, porque en algunos casos tiene mejoría. Sí, en este caso podemos ver que hay en forma variada, también vemos por ahí algunas boxcar, ¿sí? Pero de todas formas lo que predomina son las lesiones ice pick o en picahielos, y que, digamos, si bien no es el fuerte de Dermapen, lo mismo hay que intentarlo, ¿sí? Si no son, por ejemplo, los médicos, podemos hacer la subcisión, que justamente también tengo un curso sobre eso, así que podrían llegar a combinar ambas técnicas en algunos casos. Vamos a analizar un poco de lo que es una clasificación que existe para el tema de los grados en cuanto a las cicatrices de acné, y nosotros podamos decir que nuestro Dermapen va a ser efectivo en esos casos, porque ya está, digamos, estudiado que en casos más avanzados como grado 4, por ahí necesitaría subcisión, por ejemplo, y no así Dermapen, que no traería tantos resultados.